Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí una vez más. Este es el podcast dirigido por Voces de Éxito y esta vez tenemos una invitada muy especial, la doctora Lorena, la cual fue reciente aceptada en la universidad. Bueno, Lorena, háblanos de ti para conocerte. Un gusto tenerte aquí. Hola, hola. Mi nombre es Lorena. Yo soy cubana, dentista cubana, graduada en el 2020. Vine a Estados Unidos en el 2022 y hice mi primer ciclo de aplicaciones en el 2025 y fui aceptada, gracias a Dios, en la University of Pennsylvania, UPenn, en un Advanced Standing Program. Oh, excelente, Lorena, muchas felicidades, ¿verdad? Para mí es un placer, siendo cubana, que hayas podido lograr también este proceso y poder ya estar dentro de las universidades. Y bueno, nos gustaría que en esta tarde nos dijera algo del recorrido muy brevemente desde tu proceso de BOAR, TOEFL, qué fue lo que te ayudó, qué aplicaciones, qué fue la parte básica de lo que te sustentó en ese proceso y además de eso, bueno, que nos dijera muy brevemente qué fue más retador para ti, si el BOAR o el TOEFL. Bueno, comenzando con la pregunta, respondiendo a la pregunta. Yo siento que fue más retador para mí el BOAR. ¿Por qué? Porque me tomó más tiempo. Es mucho más contenido y en mi experiencia personal, mi examen siento que estuvo muy duro. No sé si te acuerdas, Daneris, cuando yo presenté el examen, que yo salí del examen que sentía que todas las había puesto mal. Realmente fue muy duro el examen. Pero el TOEFL tiene sus cositas. El TOEFL es frustrante porque yo tuve que hacerlo 3 veces. Y a pesar de que el TOEFL tú no lo apruebas o desapruebas, uno necesita un buen score para poder ser competitivo en las universidades. Entonces, el TOEFL es frustrante en el sentido de que lo pasas, o sea, lo tomas y no tienes la nota que quieres. Pero es como que no sabes exactamente cómo mejorar. Yo siento que ese es lo que tiene el TOEFL, porque es muy subjetivo. La parte del writing y el speaking es subjetivo. ¿Por qué? Porque siempre lo califica una persona diferente. Y entonces es en base a lo que esa persona cree que es tu nivel, que cree que es la nota que tú mereces. Y me pasó que yo sentí que cuando yo sentía que salía mejor, era cuando peor salía. Pero por la primera vez que hice el examen del TOEFL, yo sentía que lo había rompido en ese examen. Yo dije, este examen, perfecto. Y cuando me dan la nota, saqué 91. Súper frustrante para mí porque yo esperaba mínimo 95. Y luego lo hice una segunda vez y dije, no, pues aquí sí subí muchos puntos. Y resulta que subí un solo punto. Subí 90, llegué a 92. Y entonces ya en el tercer intento ya estaba rendida, estábamos ya a mitad de ciclo, estábamos como en abril y el ciclo había empezado en marzo y yo había escuchado que si ya aplicabas mayo, junio, pues ya no tenías muchas oportunidades. Y yo dije, no, pues ya esta es mi última oportunidad. Y saliendo de la prueba me sentí que lo había hecho mal. Sentí que pudo haber hecho mejor el speaking, el writing. Y resulta que esa fue la mejor nota que saqué. Saqué 98. Entonces, esa es un poco tricky el TOEFL con respecto a la parte del speaking y el writing, porque como te dije, es subjetivo, depende de la persona que te esté calificando eso. Pero el reading y el listening, siento que sí se puede practicar mucho. Y eso, o sea, si tú sientes que tu fuerte no es el speaking y el writing, entonces hay que darle duro al listening. Yo el listening lo mejoré muchísimo. Mi primera nota en listening fue 19, es en base a 30. Y yo le metí duro y llegué a sacar 25. Entonces, uno tiene que también entender cuáles son sus debilidades y entonces enfocarse en mejorar esas debilidades. Yo hice el BOAR en noviembre de 2024 y ya casi que corriendo porque no me había decidido si quería hacerme higienista, irme para Florida o si darle duro al ciclo. Pero siento que lo que me ayudó a decidir fue que para ser mi higienista tenía que mudarme y era un proceso súper largo y por eso decidí irme directo a aplicar a las universidades. Para el TOEFL yo no sé ningún tutor. Honestamente, yo lo único que sé fue la aplicación del Test Glider. No sé si la han escuchado. Esa me la recomendaron y honestamente fue solamente la única aplicación que estudié. También ya al final, como para mi tercer intento, me recomendaron unas páginas chinas
no sé si la han escuchado, que son como exámenes muy viejos de preguntas y cosas que la gente se acuerda o lo que sea. No sé cómo hacen los chinos para hacer eso. Pero estudiando por ahí, sí me salió como una o dos cositas en el writing y en el speaking, me salieron tal cual en el examen. Entonces siento que eso también me pudo ayudar un poquito. Pero lo que fue practicar el listening y el reading, lo practiqué todo con Test Glider. Me hice todo, literal, todas las preguntas que hay en la aplicación me las hice. Y siento que casi que la misma nota que sacaba en la aplicación, sacaba en el examen. Entonces dije, bueno, pues es confiable lo que estoy practicando. No sé si quiere algún otro detalle. Perfecto, perfecto. ¿Y qué tiempo te tomó estudiar para el BOAR? ¿Qué aplicación te ayudó para el BOAR? Y háblanos por respecto al inglés, por ejemplo, ¿qué tiempo te tomó el TOEFL? Nos has hablado de las aplicaciones que estudiaste y excelente por compartir la información, porque para otros doctores, sin embargo, es más retador el TOEFL. Para nosotros lo ha sido, pero debemos ya con tu consejo prepararnos por las aplicaciones que nos has recomendado. Muy bien por dar ese punto para los doctores y para nosotros. Sí, bueno, el BOAR, la verdad yo empecé a estudiar en el 2023 y luego paré y me estuve como un gap de varios meses hasta que lo volví a retomar, creo que fue en mayo 2024 y presenté el examen en noviembre de 2024. La aplicación que usé para el board fue el Bootcamp de libro, eso, pues la libreta siempre va, es la mejor aplicación que hay. Sin embargo, siento que no, como a otras personas que les ha tocado de que les salen muchas preguntas parecidas a las de Bootcamp, en mi caso siento que no me salieron muchas preguntas, pero sí me entrenó para entender cómo era el examen, cómo funcionaba el examen y todo. Y otra cosa que me ayudó muchísimo fueron las clases con la profe Darneris. La verdad, en temas tan complicados como lo que es estadística, oclusión, que realmente sentía que me tomaba mucho tiempo intentar entenderlo por mi cuenta y siento que la preparación de las clases de la profe Daneri fueron cruciales para yo entender ese tema en tiempo récord, la verdad, y poderla sacar las preguntas en el examen. Con respecto al TOEFL, yo comencé a prepararme como a finales de enero y presenté por primera vez en marzo. Entonces lo hice como una vez al mes, una vez en marzo, otra vez en abril y ya la tercera vez fue bien a principios de mayo. Y fue cuando finalmente obtuve la nota. Siento que el TOEFL es mucha práctica. Yo, pues no sé el nivel de inglés de cada cual uno tiene que saber autoevaluarse, ¿verdad? Pero siento que no es tan necesario tener un tutor, sino tú practicar, porque este examen no es tanto de tu nivel de inglés, es más de tú entender qué quiere el examen de ti, de cómo funciona el examen, de cómo te evalúan. Entonces siento que es mucha práctica. Gracias por compartir esos tips, verdaderamente muy importante también para nosotros que estamos en el proceso y para mí de verdad es un honor que ya tú hayas podido lograr ese proceso. ¿Cuál fue, en el caso aplicaste, nos dijiste a la Universidad de Pensilvania? ¿Cuál fue el mínimo de TOEFL que exigía tu universidad, por ejemplo? Bueno, en realidad yo apliqué a 9 universidades. Eh, pude aplicar solo a las que obviamente tenían un TOEFL que me permitieran aplicar. Por ejemplo, hay universidades como NYU, algunas de California, que te piden mínimo un TOEFL de 100. Entonces, obviamente, yo no cumplía con los requisitos. Entonces, me enfoqué en las universidades que sí podía aplicar. Otras cosas a tener en cuenta era que a pesar de que algunas universidades te ponían un TOEFL mínimo, por ejemplo, de 90 para tú poder aplicar, ellos sí tenían mucho en cuenta tu nota del TOEFL para hacerte, o sea, te veían más competitivo mientras más notas tenías. Y les daban más énfasis a eso que a otras partes de tu currículo. Sin embargo, otras universidades realmente no le daban tanta importancia a eso. Obviamente tenías que cumplir el mínimo, pero no le dan tanta importancia. Ese es el caso de la Universidad de San Antonio, la de Pensilvania, la de Colorado, incluso la de Chicago. Esas escuelas no les importa tanto tu score del TOEFL, sino ven otras cosas, otras partes de tu currículum. Entonces yo apliqué a 9, de las 9 me llamaron a 4 entrevistas
De esas 4 entrevistas solamente fui a 2, a la de San Antonio y a la de... no, perdón, a 3. Fui a la de Chicago también, UIC me llamó. Quedé en waiting list. Ajá. Fui primero a Chicago, luego Filadelfia y luego San Antonio. En San Antonio no quedé por cosas que me pasaron, errores que cometí durante el bench, cosas tan simples como no ponerme los guantes, que se me olvidó. Y algunos errorcitos que tuve en la entrevista que me di cuenta después, ya después que salí de la entrevista, me di cuenta de cómo debía haber respondido, cómo debía haber, qué es lo que ellos esperaban que yo respondiera en preguntas muy, ¿cómo decir? Eran preguntas muy, que eran medio de ética, pero de la vida así cotidiana. Y tú decías, ¿pero qué hacen en un programa de revalida dental preguntándome algo así? Pero en realidad ellos lo que están buscando es tus valores, tu ética profesional, el cómo tú actuarías en determinadas situaciones. Y pues es algo que me ha servido de experiencia y pues sí. Pregunta con el TOEFL. Uh-huh. ¿Tú tomaste Home Edition o tú tomaste en todas las No, veces fueron centro? en el center, sí. A mí me da mucho miedo el Home Edition. A mí también. No miedo. Yo simplemente no quiero entrar en la contradictoria de universidades que aceptan o no aceptan Home Edition, porque el website de la universidad, de varias universidades, Uh-huh. no está actualizado. Y ellos, por ejemplo, Rutgers, New Jersey, ellos no dicen en su website si aceptan o no el Home Edition. Entonces, para no estar en eso, ¿sabes? Mejor hacer centro de... Exacto, exacto. Ok, en cuanto a las entrevistas, ¿qué fue eso lo que tú sentiste que ellos quieren de un candidato? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue el feeling que te dio esa entrevista, esas preguntas que ellos te dieron? Puedes hablar, o sea, puedes decirlo de manera independiente, de manera general, o tú fueron 3 entrevistas de manera particular, cómo te fue en cada entrevista. Te pregunto Bueno, porque la de Chicago también es una de mis favoritas. la de UIC, Sí, sí, es carísima. sí, pero es muy buena. Es una Ah. iPhone. Tengo Bueno, una amiga que también entró este año. bueno, la entrevista de Chicago fue muy light, muy light. Es una sola entrevistadora, es virtual, eso es súper importante. O sea, no tienes que gastar en ir allá. Además de que siento que virtualmente a mí me ponía menos nerviosa que estar allí personalmente. Entonces es Sí, una ventaja. sí. Eh, las preguntas que te hacen son también super light, te preguntan sobre ti, sobre tu currículum. Una cosa importante es que UIC es, no recuerdo cómo se dice, como que carpeta cerrada, no recuerdo la palabra, es como que ellos no están viendo tu currículum. La persona que te está entrevistando no sabe quién tú eres, no sabe lo que tú has hecho, no sabe todas las cosas que están en tu currículum. Simplemente quiere conocerte a ti como persona, qué tipo de persona eres, cómo te expresas. También te hace una pregunta de ética, me hizo una pregunta de ética, no recuerdo cuál era, pero sí, ¿Política? No recuerdo. no recuerdo cuál era. Me acuerdo la de San Antonio, pero la de UIC, como fue la primerita que hice, no me acuerdo. Pero sí recuerdo que salí y dije, ay, me preguntó sobre ética, pero fue una sola. Aparte de eso, disculpa que te interrumpa, pero la pregunta de ética, ellos te lo preguntan como textual y académicamente o te lo vinculan con algún caso clínico, con algo a lo que tú te tienes que enfrentar, cómo tú resolverías esa situación, algo así. sí, te ponen una situación hipotética. Ok. De un Y paciente, no según sé. cómo tú respondas, cómo tú actúas en esa situación, de ahí se saca la conclusión de la ética. Ok, sí. Exacto. Exactamente. Puede ser una pregunta de que un paciente que llega a ti con un trabajo mal hecho, por ejemplo, ¿qué tú harías? Si le advertirías al paciente o si le hablarías mal del otro doctor, cosas así. No recuerdo exactamente qué pregunta Hay fue que tener mucho sentido común también. Sí. también. Pero te quiero hablar después de una pregunta de ética que me pusieron en San Antonio que me dejó loca. No sé si quieres que te lo diga ahora o te siga hablando de UIC. Sí, o sea, no, primero, háblame primero de OVC. Sí, como te dije, era entrevista cerrada, no recuerdo cómo se llama eso.
pero básicamente la persona que te entrevista no sabe nada de ti y te va a empezar a preguntar, bueno, y cuéntame de tu experiencia en tu país. Y tú lo vas a contar todo, ellos no saben lo que si está coincidiendo lo que tú estás diciendo con lo que está ahí. Ellos simplemente te están escuchando hablar, están viendo cómo tú te expresas, lo que tú dices, lo que hiciste. Y siento que en general fue muy buena. Esa y la de Filadelfia fueron buenísimas entrevistas, que te sientes como que en una conversación normal y no te sientes entrevistado ni nervioso ni nada. Y fluye una cosa con la otra. Chicago no tiene bench test. No tiene bench. Te llaman a entrevista, la entrevista es online y dijiste que quedaste en waitlist, ¿verdad? Sí. Okay. Pero déjame decirte que esa es de la escuela que más llaman de la waiting list. Porque, ¿qué pasa? Esa es de las primeras universidades que ya manda acceptance. Creo que principio de junio ya está mandando acceptance. Entonces, como mucha gente aplica a varias universidades y luego quedan en otras universidades, se van para la otra y dejan el cupo vacío en UIC. Por eso UIC tiene récord de siempre llamar un montón de gente del waiting list. Sí. Incluso a mí me mandaron correo, me preguntaron, ¿todavía estás interesada? Pero fue como en diciembre. O sea, hasta diciembre ellos llaman. La de Filadelfia también fue muy buena entrevista. Lo que en la de Filadelfia sí es open file. O sea, ellos tienen aquí tu currículum y te van preguntando cosas. Allí son 2 entrevistadores diferentes que te entrevistan y te hacen preguntas de lo que están viendo aquí. A mí me preguntaron que por qué me había pasado tanto tiempo sin estar vinculada. Por ejemplo, si yo llegué al país en el 2022, ¿por qué hasta el 2024 fue que me hice asistente dental? Eso se llama gap en tu currículum. Y ellos quieren saber por qué no habías hecho algo antes. Entonces ahí una buena explicación sería de que no tenía papeles para trabajar o me estaba preparando en mi inglés para poder estar al nivel. O sea, hay muchas explicaciones que pueden dar. Yo creo que dije lo del inglés y ella dijo así como que, ok, muy bien. Como que ellos aceptan eso, es algo lógico. La de San Antonio. La de San Antonio fue una entrevista un poco más pesada, aparte de que era presencial, era tipo, se llama multiple algo, se me olvidó el nombre, pero entrevistaste con varias personas. 6 personas diferentes en un solo salón y tú vas saltando, tienes 5 minutos con cada persona. Cada persona, entre esas personas están faculties y está la directora del programa y la subdirectora del programa. Entonces, te hacen preguntas de ética, creo que 4 preguntas de ética y las otras 2, que son la directora y la subdirectora, te preguntan cosas sobre ti, ¿ves? ¿Qué crees que va a ser tu mayor reto? La subdirectora me preguntó, no recuerdo qué me preguntó ella, pero una de las preguntas de ética que me sentí que le respondí mal. Oye la pregunta. Dice, te dan un papelito y lo lees, te dan 1 minuto para leerlo y luego lo respondes. Decía, imagínate que alguien viene y te dice que un compañero de trabajo tuyo se gasta su dinero de living expenses, se lo gastó en cosas lujosas. Y luego viene ese compañero y te pide dinero prestado para pagar la renta. ¿Qué harías? ¿Le darías el dinero, sí o no? Imagínate esa pregunta. Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver esto? O sea, ni siquiera es algo profesional. Y bueno, yo ahí me puse muy nerviosa porque no sabía cuál era la respuesta correcta para ellos. Yo creo que al principio respondí, pues mira, no, esta persona es irresponsable. Y luego me dijo, ¿y eso te ha pasado en la vida real? Y yo, no. Dice, y en la vida real, si te pasara, tú no le prestarías el dinero, así como juzgándome. Y eso me puso nerviosa, entonces eché para atrás y dije, no, pues sí se lo prestaría. Entonces esa inseguridad ya me puso insegura ya para el resto de la entrevista. Pero luego después yo analicé en mi casa y yo dije, ¿cómo yo debía haber respondido? ¿Cuál era la respuesta correcta? Y yo misma llegué a la conclusión de que realmente no había una respuesta correcta. Realmente ellos necesitaban ver tu seguridad, que tú tengas un punto de vista, o sea, y que seas seguro de ti mismo. Y aparte, una cosa importante que yo no me había fijado es que decía que alguien me había dicho
que esa persona se gastaba el dinero en cosas lujosas. Entonces, ese detallito es importante porque está demostrando de que yo le hago caso a los rumores. Entonces, mi respuesta debería haber sido, yo no fui, o sea, yo no le hice caso a esa persona, yo fui directamente con esta persona que está en necesidad y le preguntaría, ¿es verdad que tú te gastas el dinero en cosas innecesarias o lujosas y luego no tienes renta? Para yo corroborar que la información era verdadera o falsa. Pero en sí, el punto de eso era el rumor, de que no, que se rumorea, que se dice por ahí, que te dijeron, y a eso a ellos no les gusta, a ellos les gusta que tú encares las cosas, que no te dejes guiar por rumores y todas esas cosas. Pero eso es un detalle que me di cuenta después. Entonces, ténganlo en cuenta en caso de que, porque te pueden hacer una pregunta quizás no parecida, pero con ese mismo tema de los rumores. Y siempre que escuchen algo de rumores, no, ustedes no escuchan rumores, ustedes van y enfrentan y buscan la verdad por sí mismos. No se dejan guiar, ni toman, mucho menos toman decisiones basadas en rumores. Y si te preguntan que si tú lo informarías a un faculty, ¿qué tú dirías? En esa pregunta, Si tú, o sea, si tú estás escuchando alrededor el rumor del tema X y te preguntarían, ¿tú lo informarías a un faculty? ¿Qué responderías? ¿Cómo tú de crees que a hecho, mí le gusta que lo respondería? sí me preguntaron, una de ética fue de eso, pero el rumor era de que se rumoreaba que tenían una remember question, o sea, que tenían la prueba. Y ese tipo de cosas sí hay que reportarlo al faculty. Cuando se trata de algo de fraude, cosas así, sí hay que reportarlo. Yeah. ¿Por dónde te preparaste para esos tipos de preguntas en entrevista? ¿Cómo? ¿Por dónde te preparaste para esos tipos de preguntas? Bueno, yo pagué una asesoría con la doctora Lady, que ya me dijiste que la conocías. Ella fue Sí. la que me ayudó a entender bien esto, porque como tú dices, es intentar entender qué es lo que ellos esperan de ti, qué es lo que ellos quieren que tú respondas, cómo ellos quieren que tú veas las cosas o cómo tú manejes las cosas. Entonces, no es lo mismo como manejan las cosas en Cuba como se manejan aquí. Y esa cuestión cultural es súper importante entenderla, si no, no vamos a poder estar a la altura de lo que ellos Con esperan. ellos. Claro, sí, sí, completamente. Bueno, Lorena, y cuéntanos cuánto dura tu programa y qué cartas que tú necesitaste, si tu universidad lleva bench. Háblanos de eso para orientarnos. Ok, bueno, mi universidad no requiere el bench test. Es un programa de 29 meses donde entramos en el segundo semestre de segundo año de los estudiantes y ya luego hacemos tercer y cuarto año con ellos. Bueno, todas las escuelas piden cartas de recomendación. Hay algunas escuelas muy específicas como la de Missouri, que esa también me hago entrevista, donde aparte de requerir las típicas cartas de tu decano o de un profesional aquí en Estados Unidos, te pide una carta de un supervisor eh, tuyo durante una actividad comunitaria. Y es un requirement, o sea, lo necesitas sí o sí. Entonces, en mi caso, yo la persona que utilicé era el pastor de mi iglesia porque desde que yo llegué a Estados Unidos, yo sirvo en la iglesia, dentro de la iglesia. Y eso yo no lo sabía, pero la asesora mía me ayudó a darme cuenta de eso, lo cual no sabía que eso contaba como actividad comunitaria, porque es algo que tú estás haciendo para la comunidad. Por ejemplo, dar clases a niños, eh, no sé, ayudar con comida y esas cosas, todo eso es parte de la actividad comunitaria. Entonces, en mi caso, mi supervisor en ese momento era el pastor y él fue quien me pudo hacer una carta de recomendación para esa escuela en específico. Hay otra escuela que se llama Loma Linda, no pudo aplicar a esa, pero sí sé que requiere una carta de recomendación específicamente de un líder espiritual, porque esa escuela tiene principios cristianos y, y es un requerimiento de que tú tengas alguna religión o seas cristiano en alguna medida. Sé que no solamente cristiano, creo que es algo más, pero sí es un requerimiento. Sin embargo, la mayoría de las escuelas lo que te van a pedir es una carta de un profesional de salud aquí en Estados Unidos que te haya supervisado en algún momento, puede ser el jefe en tu trabajo o el director de una ¿cómo se llama? Algún voluntariado, eso que hayas hecho aquí en Estados Unidos, porque sé que hay personas que no han tenido la oportunidad de trabajar ni como asistentes ni como higienistas.
Entonces, con el hecho de que hayan hecho shadowing o voluntariado en alguna clínica, ya eso les permite que el supervisor o el doctor de esa practice les pueda hacer una carta de recomendación. Y otra cosa importante con respecto a las cartas de recomendación, que ellos esperan de que esa persona que te esté recomendando haya estado contigo, haya compartido contigo por lo menos un año. O sea, no es como que 2 meses llevo trabajando y ya me va a hacer una carta. No, no lo consideran tan válido como alguien que te lleva conociendo un año, por ejemplo. Con respecto a la carta de recomendación de Cuba, muchas escuelas sí te lo requieren que el decano de tu facultad te haga una carta de recomendación. Bueno, y nos hablabas, Lorena, que en Texas tú tuviste la oportunidad de realizar la prueba del bench. Cuéntanos en qué consiste y qué fue lo que precisamente te exigieron durante esta prueba. Bueno, cada escuela tiene requisitos diferentes. En el caso de la escuela de San Antonio, la prueba consistía en hacer una full crown del número 3, solo la preparación, preparar una clase 2 amalgam en un 14, si no mal no recuerdo, y restaurar un número 30 en composite solamente. Ese era lo que ellos requerían para prepararme para el bench. Yo sí tuve un curso en Miami. Realmente yo siento que con puros videos de YouTube de Stevenson, sí uno se puede preparar, lo que obviamente en dependencia de tu nivel de habilidad, más tiempo necesitarás para prepararte, 2 meses, 3 meses, practicando todos los días, porque las métricas para evaluar de aquí son muy específicas, muy rigurosas. Todo está en milímetros, te miden cada pared con milímetros, el chamfer, o sea, todo. Entonces, es importante practicar muchísimo. Y aparte también, una cosa que siempre en todas las escuelas les importa es que tú sigas los requerimientos del PPE. O sea, a la hora de preparar, así sea en un maniquí, que tú sabes que no es un paciente, tú tienes que tener puesta tu gown, tu manasobuco y tus guantes. O sea, eso es súper importante. Ellos tratan ese maniquí como si fuera un paciente. Entonces, eso fue un error que yo cometí, que como en mi caso estaba acostumbrada a trabajar sin guantes, el día que llegó el bench, me dijeron empieza y yo empecé y se me olvidó lo principal que era ponerme los guantes. ¿Y qué crees en el caso de la universidad donde fuiste aceptada? ¿Qué fue lo que hizo tu perfil atractivo para los entrevistadores? Bueno, en el caso de mi universidad en Filadelfia, es una universidad que se enfoca mucho en la parte de research. De hecho, destaca en todo Estados Unidos por llevar a la delantera con la parte de research y pues buscan eso en un candidato. Entonces, durante mi trayectoria estudiantil en Cuba, yo participé en muchísimos eventos, hice muchísimas investigaciones y obviamente todo eso cuenta, porque muchas veces uno hace cosas en su país de origen y piensa que no es importante o que no cuenta, pero todo eso es importante, todo eso habla de ti como candidato y, y de acuerdo a la escuela, lo que está buscando, pues siento que eso fue lo que me hizo atractiva. Aparte, también a ellos les gusta mucho que tengas community service. Y pues bueno, en Cuba eso es lo que más hacemos prácticamente. Y siento que eso fue lo que me hizo destacar como candidata en esa escuela. Yo quería preguntarte que una vez que ya tú te gradúas en tu universidad, tú puedes ejercer en cualquier estado del país. Sí, mi programa es un Advanced Standing Program. Estos programas nos dan, cuando nos graduamos, salimos con un título de DDS o DMD. En el caso de mi universidad es de DMD. Y con ese título tengo la posibilidad de ejercer en cualquier estado de los Estados Unidos, siempre y cuando haga el examen de licencia de ese estado pertinente. Perfecto. Y bueno, si tuvieras de toda la conversación que hemos tenido que dar de forma general en la parte investigativa, en la de cursos, algo muy brevemente para los doctores, ¿qué diría de forma general? Bueno, yo siento que en general las universidades buscan un perfil completo, no quizás que tengan mucho de una cosa y poco de otra, buscan algo integral. Hay varios aspectos que ellos toman en cuenta. Muy importante es tu GPA,
tu score del TOEFL, que hayas pasado el IMPD en el primer intento es súper importante para ellos. También tienen en cuenta, obviamente, tu servicio a la comunidad, tienen en cuenta tus actividades extracurriculares como el research, tus CE courses, porque eso habla de que tú eres una persona que está interesada en avanzar constantemente en conocimiento y siempre tratar de estar involucrado en el sistema de salud, ya sea de una forma u otra, ya sea siendo asistente, ya sea siendo higienista. Y si no se puede hacer ninguna de las dos, pues entonces al menos hacer shadowing, porque eso habla de que tú estás muy interesado en saber cómo funciona el sistema aquí. Si tú no tienes esa experiencia, muy difícilmente seas considerado para una entrevista, porque van a decir, bueno, esta persona ni siquiera sabe cómo funciona esto y quiere ya entrar a una escuela, ¿sabes? Sí, con respecto a las escuelas que tienen bench test, tratar dentro de las posibilidades económicas de cada uno, tomar cursos presenciales de hands-on y prepararse. Casi siempre los videos que recomiendan, incluso las mismas escuelas, son los videos de Stevenson. También tener en cuenta con respecto a las fresas que usan para las diferentes preparaciones. Hay escuelas, y eso es importante investigarlo antes de tú aplicar, porque hay escuelas que te permiten llevar tus propios materiales, tus fresas, todo, entonces es más fácil porque según cómo tú practicaste es lo que vas a hacer el día del examen. Pero hay escuelas que no te permiten llevar nada, entonces tú tienes que adaptarte a lo que ellos tengan. Y eso pasó con la escuela de San Antonio. Era un sistema de fresas totalmente diferente. También era un sistema de matrix totalmente diferente que yo nunca había usado. Se llama sectional matrix. Yo nunca lo había visto. Entonces, también eso es importante tener en cuenta a la hora de aplicar a las universidades. ¿Y tú crees que este camino que tú has elegido y que, bueno, muchos doctores quisieran llegar es alcanzable? Totalmente, totalmente. Requiere mucho compromiso con uno mismo, porque no es fácil, sobre todo si quieres hacerlo como todo seguido, porque hay personas que se toman su tiempo y dicen, pues en un año a ver BOAR, luego otro año y el TOEFL y otro año así, pero requiere demasiado compromiso y es totalmente, totalmente alcanzable. Que no se infravaloren. A veces uno piensa, pues que yo no he hecho nada, yo no tengo nada que aportar, ¿cómo yo voy a resaltar entre miles de candidatos? Pero realmente sí, cada uno trae y aporta una experiencia totalmente única y lo importante es saber cómo presentarte como candidato para que la universidad te vea, oh sí, yo quiero que este candidato esté aquí en mi programa. Oh, perfecto. Y Entonces, con ese comentario, ¿qué tú responderías a la pregunta, ¿por qué tú sí y no otro candidato? Ok. Bueno, yo traigo una perspectiva única en cuanto a relación médico-paciente. Pues en mi país eso era súper importante, era nuestra prioridad. Y traigo también mi esencia multicultural, porque sé que aquí en este país hay muchas culturas mezcladas y sobre todo muchos pacientes hispanos, y yo puedo traer ese toque extra a con respecto al trato con los pacientes. También yo lo que aporto es mi resiliencia porque llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. Salir de Cuba fue una decisión muy difícil. Haber dejado toda mi familia atrás demuestra que estoy bien comprometida con este proceso, bien comprometida con lo que quiero lograr y sé que tengo mucho que aportar a este programa. perfecto. Y mientras tanto, durante todo el proceso del programa, ¿cómo es la parte económica? Porque realmente creo que es imposible como estudiar a la vez y también entonces trabajar. ¿Cómo te sustenta durante todo ese proceso, por ejemplo? Bueno, el proceso antes de entrar o después, una vez que entro. Bueno, antes, durante, ¿cómo sería la parte económica? Sí, bueno, el proceso sí es costoso, muy, muy costoso. Yo te digo que a mí me costó aproximadamente unos $20,000 y conozco personas que les ha costado mucho más. Aquí yo estoy incluyendo precios de exámenes, precios de aplicación, precios de entrevistas,
que muchas universidades, aparte de tú aplicar, tienes que pagar por entrevista, tienes que pagar por examen de bench. Por ejemplo, la Universidad de Nova, que es en Tampa, cobra $3,000 por solamente ir a hacer el bench. Antes de llegar a la escuela es súper costoso. Hay que tenerlo en cuenta. Si no estás dispuesto a invertir el dinero, pues hacerlo un poco más lento, quizás hacer una parte un año, otra parte otro año. Pero el proceso completo es bien costoso. Luego, cuando te aceptan a una universidad, ellos siempre te van a pedir un depósito. Es lo que te va a garantizar que tú realmente si quieres la universidad. Porque en caso de que tú digas, ay, no, ya no la quiero, pues ellos se quedan con ese depósito porque te guardaron el lugar. Y generalmente va de $5,000 a $10,000. Entonces, tener en cuenta que tener ese dinero ahí listo para cuando te acepten, poderlo pagar. Entonces, el antes de entre cursos, entre todo lo que tú tuviste que prepararte, fue aproximadamente 20,000. Y entonces algunas universidades te piden, como tú dices, para reservar ese depósito, que todo eso uno debe de estar preparado monetariamente para saber a la hora de enfrentarse durante el proceso. Y bueno, y ya durante y después, ¿cómo sería la situación? Bueno, ya una vez que te aceptan, el mismo programa te guía para todo el proceso del préstamo. En caso de que seas residente o ciudadano, puedes aplicar por el FAFSA, que como quiera la escuela siempre te va a guiar. A nosotros nos dieron dos Zooms específicamente para guiarnos paso por paso lo que teníamos que hacer. Y en caso de que tuviéramos que optar por préstamos privados, también la universidad te da algunas opciones con los más, quizás los más ventajosos para estudiantes. Yo sé que es difícil para los que no pueden aplicar un préstamo federal. Sé que los interest rates son súper altos. Conozco una persona en mi programa que está pagando 13% de interés, es una locura, la verdad. Pero esa persona está muy feliz en su programa y sabe que de todas formas, a pesar del alto interés, vale la pena lo que está haciendo. También tener en cuenta los precios de las diferentes universidades. No todas las universidades cuestan lo mismo. Hay universidades más costosas que otras y eso es importante porque eso va a afectar tu economía una vez que te gradúes de una forma u otra. Va a ser mayor tu pago mensual o va a ser menor en dependencia del costo de la escuela. Las escuelas más baratas que yo he podido ver han sido Puerto Rico, número 1, San Antonio en segundo lugar y Colorado. Son las 3 escuelas que yo considero que están alrededor de los 300,000 y incluso un poquito más baratas. Puerto Rico está en 200,000 aproximadamente, así que es súper ventajoso eso. La mayoría de las escuelas están súper carísimas. Mi escuela en particular cuesta casi 400,000. Eso incluye los living expenses, que vienen siendo unos gastos que designas de tu propio préstamo para vivir durante el tiempo que vas a estar estudiando. Estos programas, por lo general, no te ofrecen vivienda. Lo único que te ofrecen, pues como decía, era ese monto que ellos lo piden directamente al prestamista, que es una cantidad que la escuela decide, no decides tú, no decidimos nosotros. La escuela decide que es el dinero que tú necesitas para vivir durante 6 meses. Es un dinero que te van desembolsando cada 6 meses y pues ya es cuestión de cada persona administrarse ese dinero durante esos 6 meses para poder vivir y hacer todo lo que necesita hacer. También hay algunas cosas, algunos costos de equipos y cosas, como por ejemplo lupas, que la escuela no te incluye en su tuition, o sea, en su matrícula. Entonces ese dinero, pues lamentablemente tiene que salir del dinero tuyo, que se supone que es para vivir. Entonces también son gastos a tener en cuenta, porque no están explícitamente en el desglose de gastos que te da la escuela. Realmente bien costoso el proceso, pero bueno, vale la pena. Bien costoso, la verdad. Te comentaste puntos clave que yo no sabía. A mí lo sabía, pero de manera general, y que sí tengo que tenerlo presente. Porque uno cree que el BOER, el TOEFL es lo más difícil. No, no. Lo más difícil es lo que le sigue a eso. O sea, El antes, el durante y el después, saber que hay que estar preparado mentalmente para esa parte económica, todo lo que hay que invertir y también
a saberse administrar durante el proceso de que uno está en la universidad, realmente. Sí, total. Bueno, Lorena, muchas gracias por todo lo que nos has aportado en el día de hoy. Realmente algo muy sustancial para el proceso y mucho hemos aprendido con tus intervenciones. Gracias por aceptar la invitación, por decidir ayudar también a los odontólogos que están en medio del proceso y te deseo todo lo mejor en tu programa, en tu programa de estudio, claro. Y bueno, también por aquí vamos a estar dejando abajo en el link tu Instagram, porque sé que también tienes ese deseo de ayudar a otros y vamos a estar presenciando parte de lo que es tu vida dentro de la universidad. Entonces, Claro. muchas gracias una vez más. Muchas gracias, un placer. Un placer. Bueno, nos vemos. Gracias. Bueno.